Fran Martínez va a hablarnos sobre el argumentario económico. Gracias, Marisa. Bueno, lo primero, dar la bienvenida a todos los colectivos que están aquí presentes, maestros, estudiantes, organizaciones sindicales y organizaciones políticas. A mí sí me gustaría empezar con una mención especial, y sobre todo los estoy viendo aquí, algunos de ellos, a los compañeros y compañeras, sobre todo que están aquí interinos, que llevan meses luchando y pidiendo un plan de estabilidad y al mismo tiempo un sistema de oposiciones transitorio, un sistema de oposiciones que sea realmente transitorio, donde la experiencia se valore hasta el máximo legal. Ellos, junto con el resto de docentes, son los que han mantenido la dignidad de la escuela pública en este contexto de recorte. Desde luego que esta ley que está próxima a presentarse, si no la bloquea nuevamente el Partido Socialista, esta ley de blindaje educativo que está próxima a presentarse del 5%, desde luego sería la piedra angular para la solución de este conflicto. Este conflicto que empieza ya a ser eterno y tenemos que atajarlo. Pues bien, tengo 5 minutos para explicar qué es esto del 5% hoy 5 de abril. Y en el cuarto mes del año, la Junta sigue invirtiendo el 4% del PIB. Entonces, cuando nosotros pedimos el 5, estamos pidiendo un suelo para que sea una escuela digna, mínimamente digna. Entendemos que el contexto en el que tenemos ahora mismo de desmantelamiento de lo público, tenemos ya que frenarlo y basta con hacer una simple radiografía. He citado el problema de la estabilidad de los compañeros y compañeras interinas. Los monitores escolares que están contratados a tiempo completo, a tiempo completo es lo que quieren ellos, lógicamente, y lo que queremos todos, pero monitores escolares a tiempo parcial con una carga burocrática que recae en ellos y también en los propios docentes. Los servicios privatizados de la Junta de Andalucía, hablamos de los comedores escolares, de las monitoras que tienen contratos de media hora en unas condiciones de total precariedad laboral y menú que en muchos casos no llegan ni a los 2 euros por comensal. Y eso es lo que comen nuestros niños y nuestras niñas. Bueno, el tema de climatización. Aquí está Teresa. O sea, lo que no podemos permitir es que los niños estén pasando frío en invierno y calor en verano. La dotación de los equipamientos informáticos, totalmente obsoleto ya, fuera de garantía en su mayoría, y que son los propios centros los que tienen que asumir esos gastos de mantenimiento. Y ojo, a esto hay que unirle que le han pegado un hachazo a las partidas en los gastos de funcionamiento de los centros educativos, que en muchos casos se ven abocados a establecer unos copagos que son los copagos de la vergüenza. Copagos de la vergüenza porque se les pide a las familias dinero o bien que lleven el paquete de papel higiénico, de toallita, para que sus hijos estén en unas condiciones higiénicas. Algo totalmente lamentable. Y esto se tiene que saber, esto está ocurriendo en la escuela pública. Otra de las cuestiones que son claves es el tema de la supresión de unidades de la red pública año tras año, mientras el Ministerio de Educación, desde Madrid y también en Andalucía, ejecutamos los conciertos educativos. Es decir, recortamos año tras año en la pública y blindamos 6 años los conciertos educativos. Ante este contexto, se hace necesario y urgente una ley que blinde la educación pública. Y cuando hablamos de educación pública estamos hablando de los centros de titularidad pública, porque son ellos los que han sufrido los grandes damnificados de los recortes tanto de Madrid como de Andalucía. Hablar de un 5% supone hablar de 1.552 millones de euros más en inversión educativa. Actualmente la Junta de Andalucía está invirtiendo en torno a 6.100 millones de euros, nos iríamos a los 7.600 millones de euros. A lo largo de este recorrido del MAE, los diferentes encuentros provinciales y también andaluces que hemos tenido, como comentó anteriormente mi compañero Fernando, hemos establecido una serie de prioridades que vienen de escuchar a la comunidad educativa, de escuchar a los estudiantes, de escuchar a las familias, por supuesto, de escuchar a los compañeros docentes y a las compañeras docentes. Una de las primeras medidas que nos parece fundamental e inmediata es el incremento del 10% de todas las plantillas docentes, no solamente las de secundaria, sino también las de primaria. Esto supone tener a disposición 10.000 docentes más en nuestro sistema educativo andaluz. Esto tendría un coste o una inversión, mejor dicho, de 360 millones de euros.
1000 orientadores a tiempo completo. Tenemos los orientadores en los centros de educación infantil y primaria que visitan una vez a la semana. Esto al final está redundando en que no se está atendiendo a los niños con más dificultades, a los niños con necesidades específicas de apoyo educativo desde las etapas más tempranas. Esto tendría un coste de 40 millones de euros. El incremento del 16% en los gastos de funcionamiento en los centros educativos tendría un coste de 33 millones de euros. Y algo que nos parece fundamental, nos encontramos en los centros educativos a las maestras y maestros de infantil con 25 pequeñines solas. Y creemos que es fundamental la incorporación de las monitoras de educación infantil con carácter asistencial, y eso tendría un coste de 74 millones de euros. 20 centros educativos nuevos de educación infantil y primaria y otros 20 institutos son necesarios y fundamentales en Andalucía. Cada centro educativo tiene un coste medio de 4,5 millones de euros. Estaríamos hablando de 508 millones de euros, las medidas que acabo de decir así de manera sucinta. Evidentemente, tenemos 1.000 millones de euros más. Y entendemos que con esos 1.000 millones de euros más, lo primero que tenemos que hacer también, como medida prioritaria, es que las compañeras monitoras de educación especial que están en condiciones precarias totalmente y que están cobrando la mitad que el resto de sus compañeras por un mismo trabajo, pasen a ser personal laboral de la Junta de Andalucía de manera inmediata. Además de la renovación de los equipos informáticos, los comedores escolares, como he comentado antes, los comedores escolares deben de pasar a la gestión directa. La gestión directa provocaría que esas empleadas tuvieran unas mejoras en sus condiciones sociales y laborales, que los menús escolares estuvieran compuestos por productos frescos y el desarrollo que eso lleva con ello del comercio local de cada pueblo y de cada zona, y los monitores escolares que antes he comentado que están a tiempo parcial. Es que hay un exceso de burocracia en los centros educativos y es necesario monitores escolares a tiempo completo en todos los centros educativos. Y no podía faltar la ley de bioclimatización, por supuesto. Es decir, tenemos que implementar cuantas medidas bioclimáticas sean necesarias en cada centro educativo. No nos valen parches de pinturitas y ventiladores. Eso es una estafa, una auténtica estafa. Y no solo una estafa, sino es que no sé si se han gastado más dinero en los anuncios durante el verano, publicitando, y aquí está Teresa que puede dirá, publicitando que el 1% de los centros educativos se iba a beneficiar de las medidas bioclimáticas, que realmente después lo que han invertido. En definitiva, si se admite esta ley del 5%, esto tendríamos que seguir debatiéndolo en el trámite parlamentario, perfilando estas medidas y, por supuesto, vinculándolo con el acuerdo social por la educación pública, con la escuela que queremos. De nada nos serviría que este dinero después se fuera a la privada concertada. Entendemos que la privada concertada no es el modelo educativo que desde el MAE proponemos, y lo que proponemos nosotros es eso, una única red que sea pública, 100% gratuita, y que los privados concertados, si se quieren incorporar de manera negociada y voluntaria a la red pública, que se sumen. Pero, por supuesto, hay que fomentar todo el tema de los centros de titularidad pública. El camino no está siendo fácil, y después de lo de ayer, mucho menos. Ayer vi a Teresa bastante indignada, con razones, cuando el PSOE bloquea una propuesta que precisamente ha sido su línea roja en Madrid. Pues bien, a mí me recuerda todo esto y lo identifico, y aquí hay algunos que ya han escuchado este cuento cuando me han visto en otras intervenciones, con aquella rana, ¿no? Era una competición de ranas que tenían que alcanzar la cima de una montaña. Entonces todas esas ranitas se pusieron ya, venga, preparadas, listo allá, vamos para arriba. Y había un público bastante boicoteador que decía, no vaya a llegar, es imposible llegar ahí, pero ¿para qué subir si os vaya a desgastar para nada? Y hubo un conjunto de ranas que desistieron ese conjunto de ranas. Había otras que siguieron ahí, pero también empezaron a desistir, se les unía el cansancio, el paso del tiempo. Pero hubo una rana que llegó a la cima. Todos extrañados le preguntaron, ¿cómo que ha llegado? Y la rana no le contestó. La rana era sorda. Y nosotros, el MAE, debemos ser esa rana para llegar a esa cima, y tenemos que ser sordos y sordas para no escuchar los comentarios boicoteadores de los que pretenden desmantelar la educación pública, pero sobre todo tenemos que ser todos oídos con la comunidad educativa. Tenemos que ser todos oídos con esa comunidad educativa, que son los verdaderos protagonistas
y privilegiados que conocen perfectamente las necesidades y las soluciones del sistema educativo andaluz. Nada más, muchas gracias por vuestra atención y seguimos en la lucha, que esto acaba de empezar. Gracias, Fran. Gracias, Fran. Bueno, nuestra intención es ahora dedicar un rato de debate, ¿no? Después de estas intervenciones en las que hemos visto